Y ahora voy a resumir lo ya de por sí resumido. El transformador es un invento de Michael Faraday y funciona por inducción magnética que también fue descubierta por este señor. ¿Para qué se utilizan? Se utilizan para elevar o disminuir el voltaje en un circuito de corriente alterna. A los que lo elevan se les llama de subida o de elevación, y por el contrario, los que lo disminuyen se les llama de bajada o de reducción. Y en el siguiente esquema se los represento. Consta de dos bobinas, a una se le llama bobina primaria, a otra se le llama bobina secundaria. Tienen diferente número de espiras o vueltas, también se le llama devanado. Cuando tiene menos vueltas en el primario que en el secundario, se incrementa, se aumenta el voltaje. Cuando tiene más vueltas en el primario que en el secundario, se disminuye el voltaje. Y la energía, antes de ser transportada, es conducida desde los generadores hasta los transformadores que se encuentran en una subestación. Esto cuando hablamos del transporte de energía eléctrica desde donde se produce, que puede ser una presa, puede ser una termoeléctrica, etcétera, hasta una empresa o nuestros hogares. Y aquí lo escribo. Un transformador está conformado por dos bobinas devanadas, ya les dije lo que es devanado, sobre un núcleo que tienen por efecto aumentar o disminuir la tensión eléctrica que les llega, y esta va a depender del número de vueltas o de espiras del alambre en cada lado. Lo acabo de comentar. ¿Por qué son útiles? Porque pueden elevar el voltaje hasta 500.000 voltios o bien bajarlo de esos 500.000 voltios hasta 110 y no quemar nuestros aparatos en casa. Del transformador se obtiene la siguiente ecuación o fórmula, esta, en donde estos valores N1 y B1 dependen de la bobina primaria y N2 y B2 son de la bobina secundaria. ¿Y qué significan? Aquí lo escribo. N1 es el número de espiras en la bobina primaria, es decir, cuántas vueltas tiene. N2 es el número de espiras en la bobina secundaria, cuántas vueltas tiene este. B1 es el voltaje en el primario o en la bobina primaria. Y B2 es el voltaje en el secundario, o sea, en la bobina secundaria. Con esta ecuación vamos a realizar dos ejercicios. El primero, ¿qué voltaje se obtendrá en la bobina secundaria si a la primaria llega una corriente alterna de 220 volts, considerando que la bobina primaria tiene 300 vueltas o espiras y la secundaria tiene 800 vueltas o espiras? Vamos a extraer los datos de este ejercicio y nos quedan así. El voltaje en el primario son 220 volts, el número de espiras en el primario son 300, el número de espiras en el secundario son 800 y queremos calcular qué voltaje se obtiene en la bobina secundaria. La fórmula es esta. Aquí solamente cambié, en lugar de ponerle 1 puse primaria P y en lugar de poner el 2 puse secundaria S, pero es la misma ecuación. Como lo que quiero calcular es el voltaje en la bobina secundaria, este dato, voy a quitar este, BP está dividiendo, va a pasar multiplicando a NS y NP va a quedar en su lugar, quedando la ecuación de esta manera, despejada. BS es igual a NS por BP entre NP. Sustituyendo los valores tendremos que BS es igual a multiplicar 800, que es el número de espiras en el secundario, por 220, que es el voltaje en el primario. Una vez multiplicado, dividimos entre 300, que es el número de espiras en el primario. Y el resultado de esas operaciones es 586.6 voltios. Es decir, recibe 220 volts en una bobina de 300 espiras y en la secundaria se van a obtener 586 volts porque en esa tienen 800 espiras. Ejercicio número 2. ¿Cuántas espiras debe tener la bobina secundaria del siguiente transformador? Veámoslo. Aquí está la bobina primaria. Entran 100 volts y tiene 5 vueltas. En la bobina secundaria salen 400 volts y no sabemos cuántas vueltas debe de haber. Extrayendo los datos de ahí tendremos los siguientes. El número de vueltas en la primaria son 5, en el secundario no lo sabemos. El voltaje en la primaria son 100 voltios y en la secundaria son 400 voltios. La fórmula es la siguiente. Número de vueltas en la bobina primaria entre el voltaje en la bobina primaria
es igual al número de vueltas en la bobina secundaria entre el voltaje en la bobina secundaria. Quiero calcular esta, le estorba Bs. Está dividiendo, va a pasar multiplicando acá, es decir, arriba. Y la ecuación despejada queda así. Ns es igual a Np por Bs entre Bp. Sustituyendo tendremos que el número de vueltas en la bobina secundaria se obtendrá multiplicando 5, que es el número de vueltas en la primaria, por el voltaje en la secundaria, que son 400 volts, y dividimos ese resultado entre 100 volts, que es el voltaje en el primario, este valor. Realizando las operaciones obtendremos un resultado de 20 vueltas. Es decir, si tenemos una bobina de 5 vueltas y por ella entran 100 volts en un transformador, para que se obtenga un voltaje de 400 volts en la bobina secundaria debe de tener 20 vueltas. Y con esto terminamos con el transformador. El siguiente dispositivo del cual vamos a hablar es el generador eléctrico. Igual que en el caso pasado, vamos a ver un video con atención, por favor. Un generador eléctrico convierte energía mecánica en eléctrica. Un generador de corriente alterna produce una corriente cuyo sentido de flujo cambia continuamente. Una armadura formada por bobinas de cable arrolladas en torno a un núcleo de hierro se hace girar en un campo magnético estático. El movimiento de las bobinas a través del campo genera una corriente eléctrica en los cables. Los cables están conectados a un anillo colector. Las escobillas hacen contacto con el anillo y toman electricidad del generador. Cuando los cables de la bobina cortan el campo magnético entre los polos del imán, se induce una corriente en el cable. Cuando la bobina gira en el sentido mostrado, la corriente fluye hacia la derecha en el lado lejano de la bobina y hacia la izquierda en el lado cercano. La corriente fluye por el cable en un sentido durante media vuelta. La intensidad de la corriente va cambiando desde 0 hasta su valor máximo, y luego vuelve a 0. Durante la otra media vuelta, la corriente fluye en sentido opuesto, ya que los cables se mueven por el campo magnético en sentido contrario. Este tipo de corriente se denomina corriente alterna porque cambia de sentido durante cada ciclo. Vamos a complementar lo que ya se explicó en el video. Un generador eléctrico es una máquina que va a convertir energía de algún tipo en eléctrica. Generalmente la energía de la cual hablamos es energía mecánica, como aquí. De manera muy general podemos decir que un generador eléctrico es un motor al que se le hace girar el eje y genera en sus bornes una tensión alterna. Y aquí se representa lo que vemos en movimiento, con los elementos que lo integran: rotor, estator, bornes, cables y demás partes. El rotor es un electroimán que cuando se pone en movimiento produce un campo magnético, y el estator es la parte estática donde se encuentra en la bobina en la que se induce o se genera la corriente eléctrica. Para poner en movimiento el rotor es necesario impulsarlo por medio de un dispositivo especial acoplado a su eje. Lo explicaron en el video. Y este dispositivo a su vez es puesto en movimiento de diversas maneras. Por ejemplo, aprovechando las caídas de agua, el vapor, etc. El último dispositivo del cual hablaremos es el motor eléctrico. Igual voy a empezar con un video al que debemos de poner atención y después explicamos un poco. El motor eléctrico es un convertidor que transforma la corriente eléctrica en movimiento de rotación. El motor eléctrico simple utiliza corriente continua proveniente de una batería. Al hacer pasar corriente por una bobina de alambre conductor, se genera un campo magnético que interactúa con los polos de un imán permanente. Los polos del mismo signo se repelen y tienden a alejarse uno del otro. Esto hace que la bobina gire. Justo en el punto en el cual deja de operar la fuerza de rotación, un dispositivo llamado conmutador intercambia las conexiones de la batería. El procedimiento se repite cada media vuelta, con lo cual el motor se mantiene girando siempre en la misma dirección.
motor eléctrico universal puede usar tanto corriente continua como alterna. Sus componentes fundamentales son el electroimán, el rotor y las escobillas. El electroimán es un imán cuyo campo magnético se genera solo cuando pasa corriente eléctrica a través de él. El rotor es un conjunto de bobinas de alambre que cumplen la misma función descrita en el motor simple. Dos escobillas alimentan las bobinas con corriente, una tras otra, creando así un segundo campo magnético que interactúa con el del electroimán. Por efecto de la inercia, el rotor sigue girando, permitiendo que una nueva bobina entre en contacto con las escobillas. De este modo, el rotor gira en forma continua. Un motor eléctrico es una máquina que convierte energía eléctrica en mecánica, es decir, transforma la electricidad en movimiento, y este aparatito es esencial en nuestra vida diaria. Como ya lo comentaron en el video, esto se realiza gracias a la acción de los campos magnéticos que se generan en las bobinas que se encuentran dentro del motor. Un motor eléctrico consta de 6 partes principalmente, que son el estator, es la parte fija de la parte que rota, de la parte que gira. Es un elemento fundamental para transmitir la potencia en el caso de los motores o la corriente alterna en el caso de los generadores. El rotor es la parte que gira o da vuelta, rota, dentro de una máquina eléctrica, ya sea un motor o un generador eléctrico. Aquí está. Consiste en un eje que soporta un juego de bobinas enrolladas sobre piezas polares estáticas. El conmutador es una especie de interruptor que se encuentra en algunos generadores y motores y cuya función principal es cambiar periódicamente la dirección de la corriente entre el rotor y el circuito externo. Las escobillas, estas cositas que están aquí. Aquí hay una y acá, de este lado opuesto, otra. Son unos pequeños bloques de carbón que realizan presión a través de unos resortes para establecer el contacto eléctrico. De manera general, un motor eléctrico funciona así. Las bobinas del estator o inductor son recorridas por una corriente. Esto genera un campo magnético. En el rotor, que también tiene bobinas recorridas por una corriente, se origina otro campo magnético. Al haber dos campos magnéticos, se produce una interacción entre esos dos, provocando un momento de giro, una vuelta pues, una rotación. Ahora bien, el cambio de polaridad en las bobinas del rotor se produce mediante las delgas y las escobillas. Y aquí se representan paso a paso ese giro. No se pretende con esta pequeña explicación que ustedes se vuelvan expertos en electrónica, en electricidad o en electromagnetismo, pero sí que tengan las bases por lo menos para que, si van a estudiar alguna ingeniería, sepan de qué se trata. Terminamos el tema y el curso también, y por ello, como siempre que terminamos un tema, van a hacer el trabajo final del mismo. En la primera parte me dicen que voy a analizar las preguntas y escribir en el paréntesis la respuesta correcta. Aquí hay 4 preguntas con sus posibles respuestas, eligen una, escriben en el paréntesis la letra que la antecede y en la siguiente diapositiva hay otras 4. Y por último, van a desarrollar 4 ejercicios. Aquí están. Ojo, es muy importante que lean el ejercicio, lo escriban en el cuaderno, lo realicen, escriban el desarrollo pues, y checar cuál de estas respuestas es la correcta. No se vale que solo me escriban la pregunta y la respuesta. No, tienen que hacer el desarrollo como los ejercicios que yo realicé. Así para estos 4. Y bueno muchachos, si estamos trabajando todavía de esta manera, es porque seguramente no volvimos a clases presenciales. Me despido de ustedes y espero conocerlos en algún momento. Cuídense mucho y estamos en contacto.